Bueno, un saludo a todos en nuestro canal Departamento de Matemática Leasing Match. Bueno, en este video vamos a explicar un ejercicio que me mandaron sobre física, ¿sí? Muy básico sobre los temas de dinámica, ¿sí? Vamos a terminar de hacer unos ajustes de fondo y pues aquí les mostraré el video que me mandaron. Pues me pidieron este favor y bueno, aprovecho y hago un video sobre el tema relacionado con movimiento de cuerpos bajo la acción de la gravedad. Como ven, pues aquí estoy usando la aplicación Jamboard para esta presentación, pues bueno, vamos a ponerla en práctica también en este video y esperamos que a todos nos guste. Entonces, bien, este es el enunciado. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo al cuadrado. Luego de 4 segundos de efectuado el lanzamiento, su velocidad es de 60 metros sobre segundo. Entonces, tenemos que realizar estos 5 puntos que están aquí, ¿sí? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? ¿En qué tiempo recorre el móvil esa distancia? ¿Cuánto tarda en volver al punto de partida desde que se lanzó, perdón? ¿Cuánto tarda en alcanzar alturas de 300 y 600 metros? Bueno, un ejercicio en el que debemos usar unas fórmulas de cinemática relacionadas con la gravedad, ¿sí? En este caso, tenemos que usar un valor constante que es la gravedad. La vamos a trabajar con el valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la que vamos a usar, ¿ok? Para la gravedad en primera instancia. 2. Hay un ítem aquí muy interesante, sí, que es el ítem D, en el cual pues por como se ven las condiciones, vamos a usar la ecuación cuadrática, sí. Recordemos que esa ecuación cuadrática matemáticamente la escribimos como x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac aquí la A un poco complicado por la imagen, menos 4ac sobre 2a. Listo, entonces dos elementos a alcanzar y la última, realizar las tablas y la gráfica de espacios recorridos. La relación entre la altura con el tiempo transcurrido, de aquí podemos usar varias herramientas necesarias. Pues bueno, voy a poner en práctica en el video. Para ello, GeoGebra lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer ese gráfico, ¿no? Que quede un gráfico donde los valores sean lineales, ¿sí? La gráfica de una línea recta sería una función lineal donde estaremos graficando la altura en la que fue lanzada verticalmente ese objeto con respecto al tiempo, otra donde relacionamos la velocidad y el tiempo, y en la última la aceleración y el tiempo, ¿sí? La aceleración y el tiempo. Esta última hay que ver bien qué vamos a tratar porque nuestra aceleración aquí es la gravedad, ¿sí?
es la gravedad. Puede que sea una función constante, ¿sí? La gravedad es la misma, ¿sí? Porque cambias el tiempo. Entonces, bueno, ahora vamos a iniciar nuestro ejercicio resolviendo este primer punto, el cálculo de la altura máxima alcanzada. Entonces, aquí colocamos una etiqueta, una nota donde vamos a escribir la fórmula, ¿sí? Fórmula que vamos a necesitar para nuestro ejercicio van a ser las siguientes. Primero, la velocidad final. La velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, la cual vamos a llamar v sub 0, más la gravedad por el tiempo. Son las mismas fórmulas que se usan cuando se trata el tema de la aceleración, ¿sí? Lo único que va a cambiar es la variable gravedad, y que en este caso ya está definida como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene un porqué, ¿sí? Suelen estudiarse más a fondo ese concepto de gravedad cuando se trata el tema de las leyes de Newton. Obviamente, previo a ello, siempre uno tiene que entender el concepto de fuerza gravitacional, cómo se genera. Nos damos cuenta que el peso es una fuerza y que hay una relación entre la masa con esta gravedad, ¿sí? Unos conceptos que tenemos que cambiar a medida que vayamos aprendiendo de manera elemental estos temas. Obviamente más a fondo pues ya tienen una variante distinta, se tratan con derivadas, integrales, etcétera. Bueno, entonces aquí vamos a resolver el ejercicio. Primera fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Siguiente fórmula, la altura, como es un lanzamiento vertical, entonces vamos a usar la variable y para ese lanzamiento igual a la velocidad inicial, ¿sí? Por el tiempo. Por el tiempo lo vamos a escribir así, más la gravedad vamos a borrar aquí un momentico, vamos a escribirlo de manera directa así, un medio más un medio por la gravedad por el tiempo elevado a la 2. Esta sería nuestra segunda fórmula. Primera fórmula, segunda fórmula. Tercera y última fórmula que vamos a necesitar va a ser la velocidad final elevado al cuadrado menos la velocidad inicial elevado al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por esa altura. Aquí arriba la llamamos Y. Algunos textos escriben la letra H, pero podemos también considerar que es igual a 2
por la gravedad por la altura que escribimos como y. ¿Sí? Ahora, solucionemos el inciso A del ejercicio. Solucionemos. Vamos a poner esto un poquito más grueso. A ver si trabajamos así un poco mejor. Y debemos calcular entonces para este ejercicio la altura máxima. ¿Sí? Vamos a llamar esa altura máxima Y max. ¿Sí? Podremos también escribir H max. No importa. Pero esto es una anotación apenas de la altura máxima. Y que va a ser igual. Ojo con esto. La altura máxima tiene a la velocidad final como 0. ¿Sí? La razón es la siguiente: cuando hace el lanzamiento de manera vertical del objeto, disculpen un segundo, el lanzamiento de manera vertical está sucediendo lo siguiente: él va a alcanzar un punto máximo, el punto que estamos hallando en nuestro primer ejercicio. En ese punto máximo, él otra vez retorna por el mismo efecto de la gravedad al suelo. Cuando él retorna al suelo, independientemente de qué clase de objeto estemos hablando, nuestro problema nos dicen se lanza un cuerpo, no sabemos qué clase de cuerpo es, pero vamos a asumir que una vez toque el suelo, su velocidad final allí va a ser 0. Y como debemos responder a la altura máxima alcanzada, vamos a considerar esa situación. Otra situación que también vamos a considerar la siguiente: se lanzó apenas. Cuando él se lanza verticalmente, el parte de reposo. Esa es la otra situación, parte de reposo. De hecho, es la consideración más común, parte de reposo. Y cuando un objeto parte de reposo, su velocidad inicial es 0. ¿Ya? Pero entonces vemos que hay una velocidad que hay que considerar, que es la que nos deja el ejercicio. Volvamos a la página anterior y miren esta situación. Su velocidad inicial es de 100 metros sobre segundo, entonces no podemos considerar esta situación, sino donde él cae. ¿Sí? Esa es la que vamos a considerar, donde él cae. ¿Sí? Donde la velocidad final es 0 metros sobre segundo cuadrado, o es 0. Ahora, como ya sabemos que es 0, hagamos el cálculo. ¿Sí? ¿De dónde parte el cálculo? De lo siguiente: como esto aquí es 0, la velocidad inicial es negativa. ¿Sí? Es negativa, es decir, nos va a quedar en la fórmula 1 menos velocidad inicial igual, porque vamos a despejar a la gravedad por el tiempo. ¿Ya? Eso en un lado. Entonces, la altura máxima va a ser igual a menos la velocidad final al cuadrado
sobre 2 veces la gravedad. ¿De dónde saco yo esto? De la fórmula que está acá arriba, la 2. Donde ya sabemos de que con ayuda de ella podemos hallar la altura máxima y de paso hacemos la siguiente relación. Este valor que está aquí, velocidad inicial, lo reemplazamos. Ya lo reemplazamos. Aquí lo reemplazamos en esta fórmula. Ya cogemos la ecuación, bueno, esta ecuación la tenemos que llamar 3. Cogemos la ecuación 3 y reemplazamos ese valor, ¿sí? Teniendo en cuenta de que esto vale 0, ¿sí? Nos queda menos la velocidad inicial cuadrada igual a 2 veces por la gravedad por la altura. Lo que vamos a hacer es despejar esa altura. Entonces, tenemos que la altura máxima ya es igual a menos la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Lo que va a implicar que esa altura máxima sea igual a menos, ¿qué valor tiene nuestra velocidad en el problema? 100 metros sobre segundo al cuadrado, la inicial. Y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces vamos a ajustar un momentico la ecuación para que nos quede bien escrito, y esto va a estar dividido sobre 2 por la gravedad, que esta gravedad aquí debe ser negativa. También hay otra aplicación por la cual ahí la gravedad va a ser negativa, porque se está considerando de que se está haciendo un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿sí? Y va en sentido contrario a la gravedad. La gravedad va en este sentido, el lanzamiento iba en este sentido, por lo tanto la gravedad queda negativa. Sería menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Algo sí es claro, que hay que simplificar metros sobre segundo al cuadrado y metros sobre segundo al cuadrado, y eh, nos va a quedar esa unidad en metros. Nos va a quedar esa unidad en metros. Entonces, ahora toca hacer los cálculos. Toca hacer los cálculos. A ver qué nos da todo eso. La altura máxima, para terminar de resolver nuestro inciso A, va a ser igual entonces 100 entre 2 serían 50, y 50 entre 9,8, eso nos da aproximadamente 5,1, pero este que está aquí está elevado al cuadrado. Ojo, este está elevado al cuadrado, lo que significa que hay que multiplicarlo por 100, y esto nos da aproximadamente 510,2 metros. Nos termina quedando las unidades en metros. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B
nos están pidiendo calcular el tiempo que recorre el móvil en esa distancia. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Primero, en la ecuación 1 vemos que la velocidad final va a ser 0. 2, en esa misma ecuación despejamos y tenemos de que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces va a ser muy fácil porque la velocidad inicial nos la dio el problema y esa es 100 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 9, disculpen un segundito, entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Discúlpenme aquí un segundito, aquí la velocidad es metros sobre segundo. Y esto que va a ser igual, dividimos 100 entre 9,8 y nos da aproximadamente 10,2. Esa unidad nos va a dar en segundos, porque estamos calculando el tiempo. Y listo, ya este es nuestro tiempo. Tenemos de que el tiempo es igual a 10,2 segundos. 10,2 segundos. Listo. Ahora, en el inciso C, este es el inciso B del problema. En el inciso C hay una situación bastante peculiar porque hay que entender bien que no se nos está preguntando. Fíjense, ¿cuánto tarda o en volver al punto de partida del que se lanzó el cuerpo? Esa es muy buena pregunta. Recordemos que un tiro vertical, cuando un objeto es lanzado hacia arriba y luego cae, es lanzado hacia arriba. ¿Qué está pasando con...? Bueno, vamos a corregir esto un momentico. Listo, cuando es lanzado hacia arriba y luego cae, vuelve a llegar al punto de lanzamiento. El punto de lanzamiento viene siendo este. O dependiendo de dónde se lanzó, va a pasar nuevamente por allí. ¿Sí? Esas son las cosas que pueden suceder. Lo que significa que la velocidad en el momento de lanzamiento, pero en sentido contrario, es negativa. Es decir, que la velocidad final va a ser igual a la inicial. Lo que les explicaba al inicio del video va a ser la negativa de la inicial. Eso debe estar claro. Entonces con ello podemos asegurar que el resultado pedido es el doble del tiempo que requirió para alcanzar la altura máxima. Él requirió el doble del tiempo para alcanzar la altura máxima. Demoró el doble. Por lo tanto, si el tiempo obtenido en el inciso C fue este, entonces en esta oportunidad, como fue el doble, es simplemente multiplicar ese resultado por 2 y tenemos entonces
el tiempo que tardó. Entonces, ¿cuál fue el tiempo que tardó? Va a ser aproximadamente, recuerden que esos valores fueron aproximados, de 20,4 segundos. ¿Sí? Ese vendría siendo el resultado en el inciso C. Ahora, el D, el D es la culebra del ejercicio, pero es muy sencillo. Si usted sabe la ecuación cuadrática, pues lo va a entender con mucha facilidad. Entonces, primero, la altura máxima, que una de las alturas máximas que dan en el ejercicio en el primer punto, aquí lo vemos, es de 600. Y otra es de 300. Pero analicemos lo que calculamos. ¿Hasta dónde llegó la altura máxima? 510,2, lo que significa que esta de 600 no va a ser utilizada, no va a ser tenida en cuenta. ¿Sí? No es posible. ¿Por qué? Porque la altura máxima es 500 y no va a llegar nunca a 600. Entonces la ecuación cuadrática, ojo que es un ejercicio bastante tedioso, pero después de cierto punto es pura calculadora. Entonces ese tiempo, en virtud a la ecuación 2 que dimos al inicio, y usando la ecuación cuadrática, porque nos queda una ecuación de la forma x cuadrado más bx más c, entonces ese tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial, más o menos la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 4, que nos dice AC, pero entonces aquí sería la gravedad sobre 2 gravedad sobre 2 por la altura, en este caso sería menos y. No es que la altura sea negativa, es como quedó al momento de despejar la ecuación. Recuerden que eso es sobre dos veces la aceleración, en este caso sería sobre 2 por la gravedad dividido entre 2. Listo. Ahora, simplificamos. Toca simplificar y cuando simplifiquemos la ecuación nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar que el tiempo es igual. ¿Qué es lo que vamos a simplificar? 4 entre 2 nos queda 2 y este 2 también se simplifica y nos queda 1. Por lo tanto aquí nos queda menos la velocidad inicial más o menos la raíz de la velocidad inicial al cuadrado menos la gravedad pero ojo, menos por menos da más, entonces aquí
colocamos el signo positivo, sería la gravedad por la altura. Pero ahora, ojo, 4 entre 2 nos dio 2, entonces aquí debemos colocar ese 2. Todo esto dividido entre la gravedad. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Pues reemplazar los valores. Eso es todo. Nos toca reemplazar los valores. Entonces, al reemplazar los valores, el tiempo va a ser igual. El tiempo al final nos va a quedar en segundos. ¿Sí? Óiganlo bien, va a quedar en segundos. Así que no van a tener ningún problema. Es simplemente de reemplazar. Tenemos una velocidad inicial que es 100 metros sobre segundo. Entonces aquí nos va a quedar menos 100 metros sobre segundo. Ya sabemos, no lo voy a colocar, voy a hacer los cálculos numéricos simplemente y hacemos que al final nos den segundo. Más o menos la raíz cuadrada de 100 elevado a la 2, omito el negativo. Luego, teniendo en cuenta que la gravedad es negativa, tenemos que nuestra velocidad inicial, que viene siendo esta, esto vino de, ojo, vuelvo y les digo, de despejar la ecuación 2 inicial, va a ser de 100 más o menos la raíz cuadrada de esa misma velocidad, que va a ser 100 elevado a la 2, que lo tenemos, más 2 por menos 9,8 por 300. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, 9,8 por 300. Y lo que vamos a hacer ahorita mismo es hacer los cálculos de la raíz. Vamos a borrar esto aquí, estos resultados que teníamos aquí, para volverlos a verificar. De todas maneras, al final el resultado nos debe dar en segundos. Nos debe dar en segundos. Hay que tener en cuenta, muchachos, el tema del signo de la gravedad. Ahora, hagamos los cálculos. 100 elevado a la 2 más 2 por 9,8 por 300, ojo con el signo negativo, ¿sí? Nos va a dar un resultado. Vamos a ver cuál sería. 2 por 9,8 por 300, eso nos da 5.880, pero negativo, ¿sí? Entonces 100 elevado a la 2 le tengo que restar ese valor, y esto nos da 4.120, y la raíz cuadrada de ese resultado nos va a dar aproximadamente 64,2. 64,2. ¿Sí? Lo escribimos tanto aquí como acá. Listo. Nos va a dar en segundos. Hay un resultado que no va a ser posible y hay otro que sí va a ser posible. Vamos a considerar que el menor de ellos va a ser posible porque la altura máxima de 600 no se pudo. ¿Ya? No se pudo la de 600. Consideramos fue la de 300, en la que tuvo la menor altura. Entonces, hagámosle entonces cuál de los dos resultados, si este es 1, este es 2, nuestra solución al ejercicio. En el primer caso tenemos que es menos 100 más 64,2. Eso lo dividimos entre menos 9,8. Esto nos da 3,65.
Vamos a dejarlo así en 3,6 segundos. Vamos a trabajar con solo decimal. Y el segundo nos dio menos 100 menos 64,2 entre menos 9,8. Eso nos da 16,75. Es decir que T sub 1, 16,7. Es decir que T sub 1 es la solución. Es la solución. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. De verdad, muchas gracias a ustedes. Estoy probando todavía herramientas, variando un poco los videos. Espero que este les llegue a gustar, que lo hayan entendido. Por favor, agradezco sus sugerencias y su apoyo, su suscripción. El botón de al lado, suscripción, activen la campanita y bueno, muchas gracias por todo. Hasta pronto.